Ah, creo que voy a explicar un poco más esa distinción entre la astrología siderea y la astrología tropical debido al movimiento del equinoccio. Quiero volver a una de las diapositivas de atrás. Es diapositiva que indica el zodíaco, que creo que es número 2. Más atrás. Más todavía. Ok, más. ¿La primera? Antes. Para ver exactamente de dónde viene el desplazamiento. Ok, ahora adelante. Ok, aquí estamos. El zodíaco. ¿Dónde está aquí? Ahí. Hay que imaginar, ok, el zodíaco está en ese plano, el círculo que se llama eclíptica. Hay otro círculo que se llama Ecuador. En el año 150 a.C. hubo una intersección del Ecuador de la eclíptica justamente aquí, donde comienza la constelación, o donde comenzaba la constelación de Aries, 150 a.C. Ahora, debido a este movimiento, precesión, ese punto se va desplazando. Ok, entonces hay que imaginar que ese punto se va moviendo así. Entonces ahora, en este momento, el punto no está aquí con Aries, está más o menos ahí. Ese es el desplazamiento de las constelaciones del zodíaco. Eso, ¿ustedes entienden lo que quiere decir con ese desplazamiento? Ok. La astrología siderea y la astrología tropical. Tropicales usan los signos, dicen que en el año 150 a.C. hubo coincidencia y vamos a usar esa definición fija a partir de ese año. Los sidereos dicen que no, tenemos que usar las constelaciones. Tomar en cuenta ese desplazamiento. Y ahora entra una pregunta interesante, porque ustedes han escuchado de algo, la edad de Acuario, o la era de Acuario. Ok, era de Acuario, porque los astrólogos dicen que justamente debido al movimiento del equinoccio vamos entrando en otros signos, y esos signos o constelaciones definen una era. ¿Ok? Muy bien, pero en la astrología tropical usamos una definición fija de los signos. Nunca pueden haber eras astrológicas. Nunca. Era astrológica es un concepto válido únicamente con la astrología siderea, donde sí tenemos ese desplazamiento de las constelaciones, signos respecto a las constelaciones. Pero puesto que hay más astrólogos tropicales que astrólogos sidereos, mucho más, porque hablan todos los astrólogos de eras astrológicas. Y casi todos los astrólogos hablan de eras astrológicas. Pero los tropicales no tienen una razón lógica para hablar de eras astrológicas. Ok, entonces una vez usted habla con un astrólogo, hay que preguntar si es astrólogo tropical o sidereo, y si es tropical, ¿por qué está hablando de eras astrológicas? Es un concepto que carece totalmente de validez hasta dentro de la astrología. Ok. En un sentido, estoy cuestionando la competencia de los astrólogos. Bueno, no es un ataque personal, en un sentido sí, pero es un ataque bien merecido, en mi opinión, por lo menos.
En el mundo antiguo, en el Renacimiento, los astrónomos, que también eran astrólogos, eran muy competentes. Hoy en día no es así. Ser astrólogo es casi garantía de no tener conocimiento ni de física, ni de química, ni de matemática. Voy a presentar un ejemplo, para mí muy interesante. Tengo en mi casa un libro escrito por un buen astrólogo, era un astrólogo alemán, Heindel, de cómo preparar su horóscopo. Es un libro con las instrucciones como uno mismo puede preparar su horóscopo con tablas y todo eso. En ese libro, Heindel habla de un problema o más una acusación que los científicos siempre han lanzado contra los astrólogos, que nosotros vamos a discutir también la semana que viene, de por qué los efectos astronómicos siempre dependen de posiciones y no distancias. Porque en la ciencia un concepto muy fundamental es la distancia, nunca la posición. Él argumenta en su libro, él dice, bueno, vamos a considerar que en el invierno la Tierra está más cerca al Sol que en el verano, pero es invierno, hace más frío. Entonces ahí no influye la distancia, pero en el invierno el Sol hace menos ángulo con la superficie que en el verano. Entonces él usa ese argumento para decir que entonces es más importante el ángulo y no la distancia. Es un argumento muy interesante, pero pensando bien, la Tierra está más cerca al Sol en el mes de enero, que es invierno en el hemisferio del norte, pero no aquí. O sea, ese astrólogo desconoce obviamente que en el hemisferio austral las estaciones están al revés respecto al hemisferio del norte. Entonces esa pseudo-explicación no explica absolutamente nada. Y además la distancia hasta con las estaciones es, no voy a decir importante, el ángulo es más importante, pero no obstante, la distancia influye un poco. Por eso el invierno en el polo sur es más riguroso que el invierno en el polo norte. Porque justamente la Tierra está un poquito más lejos del Sol bueno, el invierno en el polo norte la Tierra está más lejos del Sol que el caso del invierno en el polo norte, donde está un poquito más cerca del Sol. Ok, buen indicio de la competencia de un buen astrólogo. Escribiendo libros que desconoce totalmente que el revés de las estaciones en el hemisferio austral. Hay otros ejemplos que voy a mencionar. Una vez uno de mis colegas, trabajé muchos años en el Observatorio Naval en Washington. Una vez uno de mis colegas clandestinamente asistió a un congreso de astrólogos, no admitiendo que es astrónomo. Y casi se mató de risa con algunas de las aseveraciones de ese congreso, y en particular el concepto de latitud en la Tierra. Todo el mundo habla de latitud de un lugar. Pero verdaderamente hay tres clases de latitud. Existe la latitud astronómica, que se define usando vertical. Vertical de la superficie, ¿cuál es el vertical? Esa es la latitud astronómica. Pero el vertical generalmente no apunta hacia el centro de la Tierra, debido al achatamiento de la Tierra. La latitud que viene del centro de la Tierra se llama la latitud, bueno, la primera latitud es latitud astronómica. La otra latitud es latitud geocéntrica. Generalmente no hay problema en, por ejemplo, tratamiento de observaciones usando latitud geocéntrica o latitud astronómica observando estrellas. Pero si quiero determinar bien la posición de la Luna, que está cerca, sí, es una distinción muy importante. Estoy observando desde una estación la diferencia entre latitud geocéntrica y latitud astronómica. Bueno, los astrólogos
no sabían que existe una diferencia entre latitud geocéntrica y latitud astronómica. Otra latitud que se llama geodésica no es tan importante. Pero, una pregunta para ustedes. Si ustedes van a ir a un profesional en una ciencia, usted tiene un problema médico, sospecha que tal vez tenga cáncer, y usted va a un buen médico, buen especialista, un oncólogo, y él no sabe la diferencia entre cáncer y infarto, ¿ustedes van a tener mucha confianza en ese médico? Bueno, yo creo que no. Entonces, en general, hablando de la competencia de los astrólogos respecto a matemática física, estamos hablando de ese nivel de competencia, o sea, un nivel bastante bajo. En la astrología, otra crítica, para mí muy interesante, los aspectos de los planetas. Hemos hablado de aspectos de 60 grados sextil, 120 grados trío, 90 grados cuadrados, 180 grados oposición, como los aspectos fundamentales. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esos ángulos y no otros? ¿Por qué no 33 grados? 45 grados. Bueno, hay una explicación, bueno, es más una teoría que explicación, pero para mí es una teoría que acierta bien. La astrología nació en Babilonia. Los babilonios no usaban el sistema decimal de números. Usaban el sistema sexagesimal, 60 dígitos. Entonces, en cálculos con el sistema sexagesimal, es mucho más fácil hacer cálculos con ángulos como 60, 120, 90, que cálculos como 33. Para mí la explicación es justamente, era mucho más fácil preparar tablas y todo eso, analizar un horóscopo usando aspectos de 60 grados, 120 grados, y no 10 o 20. Porque ellos usaban el sistema sexagesimal. En la ciencia, las constantes fundamentales de la ciencia nunca son números lindos como 60 grados. Si hablamos de la velocidad de la luz, es 299.793, más o menos un pequeño error. La constante universal de gas, o lo que se llama la constante universal de gas, es 8,3170. No son números lindos. Si yo tengo, bueno, hoy en día con la computadora no hay problema. Pero hace 50 años, cuando muchos usaban logaritmos o esas calculadoras mecánicas de la mesa, esas máquinas Friedman, estoy seguro que algunos aquí han usado esas máquinas, y uno tenía que hacer un cálculo entrando 299,793. Los cálculos son engorrosos, porque desgraciadamente esos números no son números lindos. No tenemos una velocidad de luz de 100 o de 1000. No tenemos constante de gas de 10. Es 8,317. Con fracción para colmo. Eso en sí, para mí en la astrología, es muy sospechoso. Hablando de fundamentos lógicos de la astrología, de tener todos esos números tan lindos que permiten lindos cálculos. Ok, tenemos lo que yo diría es casi la incompetencia de los astrólogos y el hecho de que ellos siempre usan números lindos. Como dos críticas, para mí dos objeciones muy importantes contra la astrología. Otra objeción crítica contra la astrología es justamente la idea de no poder preparar horóscopos en algunas regiones de la Tierra, como dentro del círculo ártico, usando el sistema de Plácido. Eso conflicta directamente con la teoría de la relatividad, que es una de las teorías claves de la física. Y la teoría de relatividad no dice, algunos piensan que la teoría de relatividad dice que todo es relativo. Pero no, esa no es la teoría de relatividad. Hasta una vez el mismo Einstein, en un chiste, un
reportero preguntó a él, ¿cómo puede explicar usted muy brevemente qué es la teoría de relatividad? Y él dijo, bueno, si tengo mi mano en el fuego por un minuto, es una eternidad. Si estoy hablando con una chica atractiva, un minuto es nada. Pero fue un chiste por parte de Einstein, pero estoy seguro que estaba harto de escuchar a reporteros preguntar explicar relatividad en 2 palabras o menos. La teoría de relatividad dice que nuestras leyes de la física no pueden depender de las coordenadas que usamos. Usando un ejemplo sencillo, este birrome tiene longitud pequeña, mejor 8, vamos a decir 8 centímetros. Esa longitud no puede depender de, por ejemplo, si uso un sistema de coordenadas empezando en ese rincón. Voy a medir la longitud y ahora opto por usar un sistema que empieza en el otro rincón. Tengo 2 sistemas en 3 dimensiones, X y Z, para medir la longitud. La medición 8 centímetros no puede depender de usar el origen ahí o el origen ahí. Todas las leyes de la física son de esa clase, no pueden depender de las coordenadas, porque si no, no son leyes universales. Pero ahora en astrología tenemos 30 sistemas de casas. Y algunos de esos sistemas no funcionan en varias regiones de la Tierra. O sea, las llamadas leyes de la astrología sí dependen de mi sistema de coordenadas o cuál sistema de casas voy a usar. Los astrólogos entonces tienen que contestar a la pregunta si la astrología es una ciencia, y muchos astrólogos dicen que sí es una ciencia, ¿por qué es la única ciencia que yo conozco que depende entonces del sistema de coordenadas, cuando todas las demás ciencias no? Es algo para preguntar a un astrólogo. Ok. La astrología siderea, vamos a avanzar un poco, porque quiero seguir algo con esta idea de la arbitrariedad o sistemas de coordenadas. A ver. Ahí. Ok. Astrología tropical, astrología siderea. Vamos a optar entonces por la astrología siderea. Los astrólogos tropicales usan una división de 12 signos. Los astrólogos sidereos dicen que, bueno, vamos a incluir el movimiento del equinoccio. Muy bien, muy bien. Pero, ¿por qué solamente 12 signos o 12 constelaciones? Los astrólogos sidereos dicen que no, vamos a usar las constelaciones. Vamos a tomar las definiciones de las constelaciones, según la Unión Astronómica Internacional. Los planetas entran en todas estas constelaciones. Hay 28, no en 12 constelaciones, más de 20. Y tenemos unas constelaciones que tienen definiciones muy modernas, como Cetus, ballena. Ulugh-Bey fue un astrónomo que trabajaba en Samarkand, actualmente en la Unión Soviética. Es una definición de él en 1437. Aquí tenemos Lupus, 1763, del astrónomo Lacaille. Sextante, 1690, Adelius. Aquí no tenemos 12 constelaciones, tenemos un montón de constelaciones y tenemos constelaciones cuyo origen es 1400, 1700, 1690. Que justamente la Unión Astronómica Internacional consideró todo eso en la preparación de las definiciones modernas de las constelaciones. Entonces, si vamos a usar la astrología siderea, una pregunta es, pero ¿cómo puede
haber un efecto de una constelación como sextante, cuando aquí hay una definición arbitraria de un astrónomo danés en 1690. Yo puedo pasar mi vida definiendo cosas, pero hacer una definición no quiere decir que ese uso de palabras automáticamente va a tener un efecto sobre personas. Sería absurdo pensar de esa manera. Pero no obstante, es lo que los astrólogos siderios hacen. En un sentido, todo esto es arbitrario. Totalmente. Y además, los astrólogos siderios toman únicamente las constelaciones clásicas en sus horóscopos, salvo algunos que incluyen dos constelaciones más. Ofiuco y ¿cómo es el otro? No recuerdo, pero dos constelaciones más. Algunos astrólogos siderios incorporan dos constelaciones más para usar 14 en sus horóscopos, pero deben usar 28. Y además, si hay algo en la astrología, ¿cómo podemos determinar cuál es el efecto de sextante sobre una persona? Si verdaderamente hay un efecto, ¿cómo podemos determinar? Todo eso queda en el aire. Los astrólogos jamás han dicho una sola palabra acerca de eso. Jamás. La otra diapositiva. Eso indica muy bien que los planetas no siempre están en las constelaciones clásicas. Es el movimiento de Plutón, aquí está en, por ejemplo, en 1965 está en León. 75 estaba en Virgen, muy bien, pero en 70 estaba en la constelación de Coma Berenices. Y no es una constelación del zodíaco. Ok, ¿cuál era el efecto astrológico de Plutón cuando estaba en Coma Berenices? Aquí tenemos Venus, aquí también en Virgen, León. Aquí entraba en sextante. Si vamos a preparar un horóscopo, entonces, ¿por qué no incluimos todos esos otros factores, esas otras constelaciones? Sí, una pregunta. Creo que la astrología clásica original no se conocían los tres últimos planetas, ¿verdad? Exactamente. Urano, Neptuno y Plutón. Fueron descubiertos en el siglo XVII, ¿no? Por Herschel. 18. Sí. Entonces, evidentemente, ahora aparecieron esos planetas. Mi pregunta es, cada vez que se descubre un nuevo planeta, la astrología cambia, lo mete adentro y este planeta también influye. Le pregunto, no sé la historia. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante y creo que, no sé si hoy o la semana que viene vamos a hablar un poco de eso, de justamente, por ejemplo, en la edad clásica, todos los astrólogos preparaban horóscopos usando los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Marte. 5. Punto. Sin incluir Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, todos esos horóscopos están equivocados porque estamos hablando de la omisión de 3 planetas. Si incluimos el Sol y la Luna como astros, 30% del total. ¿Qué hicieron los astrólogos, por ejemplo, cuando se descubrió Urano? ¿Qué hicieron los astrólogos? ¿Dijeron que, bueno, nos hemos equivocado por 2000 años? No. Algunos astrólogos seguían preparando horóscopos usando las reglas clásicas, sin prestar la más mínima atención a Urano, pero no admitieron ningún error. Otros astrólogos presentaron un argumento muy interesante, una explicación, que el efecto astrológico de un planeta comienza con el momento de su descubrimiento. Y hasta hoy en día, los astrólogos no saben muy bien si los planetas Urano, Neptuno y Plutón son planetas buenos o planetas malos. La tendencia es que son malos, pero no se sabe con certeza. Y con Plutón,
Ahora hay muchas dudas porque sabemos que Plutón no es un planeta muy masivo. Hay algunos asteroides que tienen más influencia, por ejemplo, sobre otros asteroides que el planeta Plutón. Entonces, ¿qué hacemos con Plutón? Por eso hoy en día la tendencia es no incluir Plutón en los horóscopos por las dudas. Hay otra manera de encarar el problema de más planetas. Y esa manera es decir que no hemos equivocado. Resulta que los planetas existen en grupos. Tenemos el grupo de los planetas de Mercurio hasta Saturno. Después viene otro grupo con los planetas Urano, Neptuno, Plutón, pero hay más en ese grupo que no hemos descubierto todavía. Entonces no vamos a incluir esos planetas porque tenemos que descubrir los demás y determinar cuál es su efecto astrológico. Sí. Una pregunta que siempre me han hecho con respecto a los astrólogos es ¿a qué atribuyen esa influencia? ¿Es a la gravitación? ¿Es a una fuerza de tipo magnética? ¿A qué? Porque queda muy ambiguo siempre la influencia. Exactamente. Pero no. Y vamos a hablar de eso. Martes. Bueno, Justamente cuál. entonces no me... Ajá, sí, hay. Sí, porque cuando nació la astrología no se conocía ninguna de esas cosas. Exactamente, Por eso, aquí lo exactamente, ajá. Si es la fuerza gravitatoria, si es una fuerza electromagnética, exactamente qué Pero es. como bien dice el señor, no se conocía, entonces ¿cuál es el...? Sí, Me parece que es más o menos lo que quería preguntar yo. ¿Cuál es el argumento que ellos usan, así con ese carácter pseudocientífico, para ellos muy científico, acerca de la influencia de los planetas sobre nosotros, sobre las personas? Es una influencia esotérica, lo vas a saber. exactamente. ¿De Bueno, dónde viene? Bueno. ¿Qué dirían si estuvieran acá? lo que los astrólogos dicen es que ellos han estudiado muchas personas y han estudiado la distribución de planetas, los aspectos, los signos, etcétera, etcétera, etcétera. Han encontrado correlaciones. Por ejemplo, que los arianos son pelirrojos, etcétera, etcétera. Y por eso dicen que los arianos son pelirrojos. Pero es totalmente falso. ¿Por qué es totalmente falso? Pero el hecho de que en el horóscopo hay tantas variables, porque tenemos 12 signos o tal vez 14 si vamos a aceptar algunas ramas de la astrología moderna. Esos signos con sus polaridades, la clasificación en ígneos, terios, bla bla bla, cardinales, etcétera, etcétera. Tenemos las casas, tenemos planetas, tenemos los aspectos de trino, Calculando todas las variables posibles en un horóscopo hay 10 a la 35 posibilidades. Eso quiere decir, para los que no conozcan notación científica, el 1 seguido por 35 ceros. Sextillo. Bueno, es un número muy grande. Para mí es 10 a la 35. Entonces, si los astrólogos hubieran preparado horóscopos para cada persona que ha vivido en el planeta desde el tiempo de los faraones hasta el momento, habrían examinado, tengo la cifra, es algo como 0,0000007% de las posibilidades. O sea, es imposible, totalmente imposible haber estudiado todas las posibilidades. 10 a 35, la estimación es que aproximadamente 10 a la 80 electrones en el universo. Entonces estamos hablando de un número tan alto que va acercando a la cantidad de electrones en el universo entero. Es imposible estudiar todas esas posibilidades. Entonces ellos nunca lo han hecho. Pero sí hay una explicación y bueno, podemos adelantar un poco, pero quiero hablar más detalladamente de esto el martes. Hay un muy buen libro de Jerome Wiesner, donde él dice que todo esto viene por correspondencias mágicas. O sea, los astrólogos dicen cuál es el efecto del planeta Mercurio, que la persona es muy cambiable. ¿Por qué? Porque Mercurio es un planeta muy rápido. Su periodo es 88 días. Sí, entonces la persona es muy cambiable. Marte, la persona es muy agresiva. ¿Por qué? ¿Quién era Marte? Dios de la guerra. El planeta rojo.
¿Con qué asociamos el color rojo con sangre, con guerra? Por eso la persona es agresiva. O sea, no hubo ningún estudio estadístico, solamente una asociación con características, digamos, la mitología y algunas asociaciones. Y por eso, una persona cuyo planeta es Marte es una persona agresiva. Pero vamos a hablar más de eso la semana que viene. Pero los astrólogos jamás han determinado exactamente cuál es el origen de estos efectos astrológicos. Ok, ahora volviendo a la cuestión de la artificialidad de la astrología. Aquí en Venus tenemos algo que se llama movimiento retrogrado de un planeta. La próxima diapositiva veremos mejor qué es este movimiento retrogrado. Esta diapositiva muestra el contenido intelectual de la astrología. No hay más. Bueno, pues voy con buen ritmo en este curso. Entonces vamos a incluir estas dos. Pero ahora la cuestión es cómo vamos a poner estas dos diapositivas. Tienen que ir así. Mientras el doctor Branham ubica las diapositivas, un poco en respuesta a lo que decía la señora, ¿qué dicen o qué podrían decir los astrólogos en cuanto a todo lo que está hablando el doctor Branham? Les comento así, tipo chusmerío. Desde que el doctor Branham está acá y antes, nosotros nos hemos movido por diferentes producciones televisivas, radiales. No solo con el tema astrología, nosotros abordamos todo tipo de temas que tengan que ver con la pseudociencia. Y siempre el problema que se plantea es justamente encontrar a alguien que quiera debatir. Ustedes verán en todos los programas, aparece un Orangel, un Perfais, una Blanca Curi, bueno, miles. Entonces, están buscando, todas las producciones, alguien que quiera debatir este tema, en este caso, astrología concretamente, con el doctor Branham. Todavía ha sido infructuosa la búsqueda. Esperamos que, antes de que él se vaya de Buenos Aires, encontrar. Entre ellos están los programas de Grondona, el programa de Graciela y Andrés, que hoy ya tuvieron un acercamiento al tema a través del doctor Colomb y la doctora Ferrer, que son astrónomos también, que bueno, a pesar de la gran refutación que hicieron ellos en poco tiempo, insistieron Andrés y Graciela Alfano, obviamente, con carácter científico, que la astrología algo tenía, ¿verdad? Bueno, esperemos que lo podamos ver. Mañana el doctor Branham graba conjuntamente con otros miembros del CAIR para un programa para aquellos que tengan videocable, en el programa de Mónica Gutiérrez. Ojalá aparezca algún astrólogo. ¿Qué hora? ¿Qué día? No sé. Ellas y nosotros se llaman. Claro, los unos y las otras, algo así. Sí. Claro, no sé si el programa va en directo o saldrá la semana que viene. Pero bueno, esperemos que tenga suerte. Es el BCC, creo que es el 18 o 19. Canal Gran El 5 en mi zona. ¿El 5? Sí. En Barrio o Palo. Bueno, este era simplemente un chisme para llenar el baño. Vamos a esperar hasta la cruz. Ok, ahora tenemos esta diapositiva indicando el movimiento, lo que se llama movimiento retrogrado de un planeta. Si observamos un planeta con un telescopio, nosotros veremos, este es el caso de Venus. El Sol, por ejemplo, siempre va marchando en esta dirección respecto a las estrellas. Siempre el movimiento directo. En cambio, los planetas, en este caso de Venus, sí, va marchando como el Sol. Pero llega un momento cuando se detiene y va atrás. Así. Aquí otra vez se detiene y otra vez va adelante. Este movimiento se llama movimiento retrogrado de un planeta. Y justamente en la historia de la astronomía, ese movimiento de los planetas, movimiento retrogrado, fue un gran escándalo. En particular para los griegos, que tenían esa doctrina de que el movimiento circular era el movimiento perfecto. Y este era un escándalo porque ¿cómo podemos explicar esto con movimiento en un círculo?
Bueno, ahora en la otra diapositiva. Resulta que lo que se llama movimiento retrogrado es otra vez una ilusión. Lo que pasa es el caso de la Tierra y Venus. Considerando ahora, aquí está la Tierra en movimiento, aquí está Venus en movimiento. Aquí vamos a pensar en las estrellas. Ok, la Tierra va en esta dirección, hacia la derecha. Venus va hacia la izquierda. Entonces, observando desde la Tierra, obviamente el movimiento de Venus respecto al cielo va a ser un movimiento de derecha hacia la izquierda. Movimiento directo. Pero ahora Venus es un planeta interior, su periodo de revolución es menor. La Tierra tiene 365 días, Venus unos 228 días. Entonces aquí va alcanzando a la Tierra. El movimiento relativo, Tierra-Venus, es menor. Entonces va a llegar un momento cuando podemos hablar de una deceleración del movimiento directo de Venus. Va a llegar un momento cuando el movimiento relativo, Tierra-Venus, va a ser cero. Justamente Venus se detiene. Ahora, en esta posición de la órbita de Venus, puesto que es movimiento más rápido, Tierra-Venus, respecto al cielo, Venus va a ir atrás. Aquí tenemos al revés y otra vez va adelante. Esa es la explicación del movimiento retrogrado de un planeta. Es una ilusión debido al movimiento relativo de la Tierra y Venus. Ahora, los astrólogos dan mucho énfasis al movimiento retrogrado de un planeta. Algunos astrólogos dicen, algunos, no todos, dicen que el movimiento retrogrado disminuye notablemente el efecto astrológico de un planeta. Si un planeta es muy malo, pero está en movimiento retrogrado, ya no es tan malo. Y si es un planeta muy bueno, el movimiento retrogrado no es tan bueno. Ok, pero ¿por qué? Aquí no hay ningún efecto físico, es solamente una ilusión, nada más. Una ilusión debido al movimiento relativo. Punto. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una gran debilidad a una ilusión? ¿Cómo podemos atribuir un efecto físico a algo que es una ilusión? Pero justamente es lo que los astrólogos hacen con el movimiento relativo al movimiento retrogrado. Y justamente uno de los adelantos muy grandes del sistema de Copérnico respecto al sistema de Ptolomeo era la habilidad de explicar de una manera muy racional el movimiento retrogrado de un planeta como justamente movimiento relativo. Hay una explicación en el sistema de Ptolomeo, pero es una explicación de un círculo sobre otro, es un poco ad hoc. O sea, podemos decir que en el sistema de Ptolomeo podemos explicar matemáticamente el movimiento retrogrado, pero no físicamente. En el sistema de Copérnico podemos explicar físicamente esto como una ilusión óptica. Perdón, doctor, lo que vemos en estos días mirando el cielo, los pocos que lo miran, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Que Venus está subiendo, llegará a un punto de máxima, digamos, altura y después baja otra vez. Eso es lo que... No exactamente. Este movimiento retrogrado es, si voy observando Venus todos los días, que en Buenos Aires es difícil, pero si vamos... Se ve muy bien esto, está muy bueno, porque no está lloviendo. Pero yo recuerdo en el año 72 estuve en Buenos Aires en julio con una semana de lluvia, cada día, sin excepción. Tum, 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 tum. Estoy seguro que Rosita me acuerdo de eso también en julio de 72. Pero si uno está en un buen lugar como el Leoncito, en la provincia de San Juan, provincia de Buen Vino, y la provincia de mi señora, por eso debo hablar bien de San Juan, uno va mirando Venus, indicando su posición en un mapa. Y durante un periodo de varios meses, uno va a detectar ese movimiento retrogrado. Entonces, el movimiento de Venus respecto a las estrellas, no respecto al horizonte. No, bueno, eso me quise referir a las estrellas. Pero se nota, ¿no? De que... Ok, sí.
bueno, ok, no interpreté bien la pregunta, pero yo estaba pensando en la altura de Venus respecto al horizonte. No, como si lo fotografiara contra el fondo de estrella. Ah, ok, sí, se puede notar el movimiento retrogrado. Y aquí tenemos la explicación, pero otra vez voy a plantear la pregunta, ¿por qué es una gran debilidad si es una ilusión y nada más? Bueno, los astrólogos jamás han explicado por qué. Ok, todavía tengo un poco de tiempo, pero antes de comenzar con la segunda parte de este curso, donde vamos a considerar, por ejemplo, el origen de las fuerzas o las llamadas fuerzas de astrología y todo eso, quisiera dejar eso para la segunda parte de este curso, para dejar esa parte más autocontenida. Voy a terminar la charla de hoy hablando un poco de la estadística. Bueno, ¿por qué voy a hablar de estadística? Porque en la astrología veremos que es muy difícil encontrar factores que pueden explicar cuál es este efecto astrológico. Pero podemos usar la estadística. Algunos astrólogos dicen, como Linda Goodman, admiten francamente que no hay explicación de cómo funciona la astrología. Linda Goodman dice claramente, nosotros no sabemos por qué ni cómo funciona la astrología. Lo único que sí sabemos es funciona. Ok, ¿cómo podemos determinar eso, que la astrología funciona, que un horóscopo funciona? Una manera, y si no estamos considerando la astrología determinista, que yo diría que hoy en día muy pocos creen en la astrología determinista, si la astrología es totalmente determinista, entonces tan determinista que la física y hay leyes. Ahora, si es algo como astrología catártica, tenemos que hablar de pruebas estadísticas. Porque eso quiere decir que sí hay una influencia astrológica, pero yo puedo cancelar esa influencia usando mi voluntad propia. Pero no obstante, debe haber una correlación con, digamos, el cielo, los astros. Es una buena aplicación de la estadística. Desgraciadamente, para muchos, la estadística es una mala palabra. Hay chistes como hay tres clases de mentirosos. Los mentirosos, los peores mentirosos y los estadísticos. Y uno puede escuchar que uno puede demostrar cualquier cosa con la estadística. Y además es cierto, con una mala aplicación de la estadística. Y quiero hablar de la estadística porque es muy central en la ciencia, en particular en las ciencias sociales y las ciencias biológicas, donde tratamos con sistemas que no son deterministas, o pensamos que no son deterministas. En la medicina, no podemos considerar al ser humano como una máquina física porque hay tantos átomos, electrones y neutrones que si queremos considerar al ser humano como un sistema, la ecuación representando al ser humano es tan monstruosa que no podemos resolverla, no podemos hacer nada. Pero sí podemos aplicar estadística. Bueno, con la estadística es importante hacer varias cosas para aplicar bien la estadística. Una de las cosas es tener una buena muestra, un buen número de ejemplos. Porque si no, si quiero demostrar algo, puedo sacar 2 ejemplos que concuerden con mi hipótesis y ya tengo la prueba. Pero necesitamos muchos ejemplos, más de 100, miles. En las encuestas de opinión pública, generalmente hay una muestra de entre 1,000 y 2,000 personas. Pero no es suficiente tener una cantidad considerable de personas en una encuesta política. Hasta pueden haber fracasos. Mi ejemplo favorito de un gran fracaso de una encuesta ocurrió en Estados Unidos en el año 1936 para las elecciones presidenciales. Roosevelt, demócrata, contra Landon, republicano.
Una encuesta hecha en una revista que se llama Literary Digest dijo que Landon iba a ganar las elecciones en 36. Bueno, Landon perdió. Ganó en 2 estados y Roosevelt en 46. Y además el voto popular fue 2-1 en favor de Roosevelt. ¿Qué pasó con esa encuesta? Resulta que fue una encuesta que se hizo por teléfono. En el año 1936, la Gran Depresión. No había teléfono. Exactamente. 1/3 de la población no tenía teléfono. Y es sabido que en Estados Unidos los más pobres suelen ser demócratas. Entonces fue una encuesta mal hecha. Pasó lo mismo en este país en el año 83, porque recuerdo la tapa de la revista Somos en septiembre de 83 que dijo que gana Luder por 10 puntos. Ok, otra vez una encuesta mal hecha, porque ganó Alfonsín por, ahora no recuerdo el puntaje, pero fue considerable. Era en total de 54 contra 40 y algo. Otra vez una encuesta mal hecha, pero no obstante en el año 89 hubo una encuesta bien hecha indicando que Menem llevaba ventaja de entre 3 y 5 puntos respecto a Angelos y justamente ganó por, creo que era 3 o 4 puntos. Entonces, en el diseño de una buena prueba estadística necesitamos sacar muestras al azar. ¿Cómo hacer eso? No es tan fácil. Pero lo que quiero decir con esto, con la aplicación de la estadística, con buena metodología estadística, necesitamos una cantidad razonable de ejemplos y también necesitamos sacar esos ejemplos al azar. Si no, no podemos demostrar nada con la estadística. Bueno, con decir eso, adelantando un poco, lo que voy a hablar el día martes es justamente, veremos el martes que no podemos encontrar una explicación para las llamadas fuerzas astrológicas. Pero vamos a considerar algunas pruebas estadísticas. Okay, vamos a admitir con los astrólogos que, bueno, no hay razones físicas, no podemos encontrar razones físicas. Pero vamos a hacer unos experimentos estadísticos. Por ejemplo, voy a mostrar un experimento que los arianos son pelirrojos, veremos. Y después vamos a considerar un experimento que para mí debe ser un experimento clásico y una reputación casi definitiva contra la astrología, que es un estudio usando no solamente signos solares, un aspecto de un horóscopo, porque siempre cuando uno, por ejemplo, saca la falta de correlación entre el signo solar de una persona y, por ejemplo, si uno es ariano y pelirrojo y no hay ninguna correlación, los astrólogos siempre dicen, pero eso es solamente un aspecto del horóscopo. Hay otros factores, y en verdad hay 10 o 35 factores. Entonces hay que considerar un horóscopo total. Muy bien. Ese experimento se hizo en el año 85 con horóscopos totales. En este momento no voy a decir cuál era el resultado, vamos a esperar hasta el martes, pero supongo que ustedes pueden más o menos generar en sus mentes una idea de cuál era el resultado del experimento. Y además, fue un experimento preparado, tomando consejos de un grupo de científicos y un grupo de astrólogos. Y los astrólogos admitieron antes del experimento que sería una buena prueba de la astrología, antes del experimento. Después era otra cosa. Entonces yo pienso que por hoy es suficiente, vamos a terminar un poco temprano, pero no obstante, una pregunta. Usted podría hablarnos en la próxima clase de un aspecto que a mí no digo que me preocupa, pero me intriga, de por qué los astrólogos toman en cuenta la fecha de nacimiento y no la fecha de la concepción. O sea, durante los 9 meses que el ser se está gestando, los astros no tienen ninguna influencia, porque parece que la piel, es una de las revistas Cadente, lo dice usted lo conoce. Sí. Parece que la piel de la madre, de más o menos 1 pulgada de espesor, los preserva de esos poderosos efectos que tienen los astros, ¿no? Exactamente. Entonces, desprendiéndose de eso, yo digo, ¿por qué no cuando nace, como dice el señor no envolvemos si nace en un signo adverso que los padres no queremos, lo envolvemos en una cajita con carne, Sí. esperamos que venga una constelación buena y después lo
sacamos, chicos. No es mío, Sí. Pero contestando a eso, yo creo, los astrólogos nunca han enterrado directamente esa objeción. Creo, personalmente, que es mucho más fácil determinar el momento de nacimiento y el momento de concepción, y además podría ser una pregunta muy delicada. Momento de concepción y quién. Pues yo creo que el momento de nacimiento no hay ningún problema. Aquí tengo un certificado de un médico que dice... Ajá. Doctor, acá había sentada una señorita que me dijo que era astrólogo. Yo le pregunté, ¿dónde te recibiste? Ah, no, yo estudié con 2 astrólogos. ¿Quién les da el título de astrólogo o se autotitulan astrólogos? Ok. Bueno, hay algunas organizaciones que verdaderamente dan un certificado. Hay uno en Londres que ahora no recuerdo su nombre, pero uno tiene que estudiar un mínimo de 1 año hasta 2 años, tomar algunos cursos y después rendir un examen y para recibir el certificado de ese instituto. Y entre los astrólogos, tener ese certificado es como entre los físicos recibir el premio Nobel. Eso quiere decir que uno ya está entre la crema de la crema. ¿Se puede sacar el PhD en astrología? No, se llama doctor en ciencias astrológicas. Entonces tiene un PhD. Sí, exactamente. Pero con 1 año, 2 años de estudio. Otros astrólogos como Linda Goodman admiten francamente, ella dice que aprendió todo en una vida anterior, que es la reencarnación de un astrólogo. Exactamente. Y otro, el gran, ¿cómo se llama? Zoltán, algo así. Dice que aprendió a preparar horóscopos de un astrólogo cuando vendía zapatos en Atlantic City, New Jersey. Y un astrólogo enseñaba la preparación de horóscopos. Pero es la excepción, los mejores astrólogos con título verdaderamente han estudiado. Pero yo, por ejemplo, podría estudiar 1 año para el sistema ptolemaico como una curiosidad, y los historiadores de astronomía estudian el sistema de Ptolomeo. Pero nadie va a decir que si mis únicos estudios son el sistema de Ptolomeo, que soy astrónomo. No, soy charlatán directamente. Y lo mismo con recibir ese certificado de ese instituto. Sí, he estudiado algo, pero en este momento estamos examinando qué es ese algo que estoy estudiando. Sí, la prueba es que nadie quiere venir a charlar con usted porque no sabe que no tiene ideas de astronomía como para responderle alguna pregunta teórica que usted le haga, ¿no? Sí, Creo sí. que esa es la prueba, ¿no? Sí, exactamente. Y además, en esos enfrentamientos, justamente dije con Enrique Márquez, que yo personalmente no tengo nada en contra de un enfrentamiento. Creo que sería muy divertido, pero hay que tener mucho cuidado también, porque esos tipos son muy listos y cuando se dan cuenta que la situación está escapando de su control, inmediatamente cambian y dicen otra cosa. Entonces, la técnica es llevarlo al interlocutor a campos donde no se puede definir. Donde la cosa es imposible de ser cortada. Sí. Y ellos creen que ganan de esa manera, en realidad se están enterrando cada vez más, ¿no? Sí, por supuesto. Pero esa es la técnica que yo he visto. Sí, no, es una técnica que se usa muy frecuentemente. Bueno, el Dr. Goebbels también usaba esa técnica. Pues él dijo, tiene un dicho muy interesante que justamente salió en un libro de computación para personas como yo, que nosotros somos directores de centros de cómputos. El tipo que controla la información, controla todo. Lo que es que se meten en la misma práctica, termina siendo aplicada en el gobierno. Yo no hablo de hablo de los gobiernos. Sí. Entonces, las mismas técnicas se usan en los gobiernos, y por eso, observamos lo que podemos observar. Usted habló al principio muy al pasar, pero me parece que es importante, el tema de las motivaciones, es decir, lo mencionó con mucho respeto, pero lo dejó pasar, de la gente que va a consulta a los astrólogos. Sí. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque a veces alguien dijo, ¿qué es lo que dicen los astrólogos si estuviesen acá? Sí. Yo creo que la clave pasa, me parece, si profundizamos un poco,
en qué es lo que quiere la gente escuchar cuando va a un astrólogo Sin duda. y Por que hace, supuesto. digamos, alusión al tema de las motivaciones que Por usted supuesto. quizás, Por supuesto. digamos, con respeto lo mencionó, pero creo Por que supuesto. tendríamos que profundizar por ahí en marzo Sí. un poquito qué es lo que masivamente lleva a que yo me enteré por usted que, como dijo al principio, que el 40% aproximadamente Sí, de los sí. seres humanos creen en una, digamos, en este tipo de farsa. Porque Sí. aunque no existiera, vamos a suponer que se puede refutar totalmente. Yo creo que somos capaces, y usted ha dado una muestra de eso. Sí. Existiría otra cosa alternativa, no sé cómo se llamaría, que no fuese astrología, y no obstante tuviese consenso social en términos cuantitativos importantes. Y Yo creo que los ese tema es gitanos- importante. Los gitanos y los demagogos usan esa misma técnica. Exactamente. No, bueno, es una observación muy importante, porque yo estoy considerando astrología como ciencia, porque algunos astrólogos, yo diría la mayoría dice que la astrología es una ciencia. Entonces, si es una ciencia, tiene que cumplir con las normas mínimas para una ciencia. Método científico. Método científico, yo creo que no. La astrología no, de ninguna manera cumple con metodología científica. La motivación es muy interesante. Una persona puede ir a un astrólogo, consultar con un astrólogo y salir muy satisfecho con los resultados. ¿Pero por qué? Entre muchos factores, pero número uno, existe el efecto padre-confesor. ¿Qué dice la iglesia? Que la confesión es buena para el alma. ¿Por qué? Porque uno dice algo, uno se siente mejor. Pero eso es algo totalmente independiente de astrología como sistema. Me siento mejor porque alguien me está escuchando. Mi señora no me está golpeando con un sartén, algo así. Él está escuchando muy bien. Da consejos que a veces pueden ser útiles, porque muchas veces los astrólogos también son buenos psicólogos. Notan que estoy deprimido o cualquier cosa, dicen, me siento mejor. Entonces esa persona sale convencida que no, la astrología funciona, y en ese aspecto funciona, pero es independiente de la astrología como ciencia. Esa persona puede ser, que sea el mono en el zoológico, escuchando mis problemas y yo salgo bien de hablar con el mono. Además, los psicólogos han demostrado que las personas que tienen, por ejemplo, perros, gatos, animal doméstico, a veces son personas menos deprimidas que los demás porque pueden acariciar al animal y se sienten mejor. Pero no es ciencia. Y además los astrólogos también son muy duchos en decir algo que quiero escuchar. Uno no va a ir a un astrólogo a escuchar, usted es un fracasado total, no sirve para nada, mejor suicidarse. Nunca, jamás. Uno siempre va a escuchar algo positivo, con un pero hay que cuidar ese aspecto, hay que cuidar otro aspecto. Además dicen cosas generales, cosas aplicables a todo el mundo. Usted tiene sentido de humor. 95% de la población cree que tiene sentido de humor. Usted tiene problemas económicos. Es exacto. Cosas así, aplicables a todo el mundo. Y además hay tantas variables en un horóscopo 10 a 35, que si conozco bien una persona, siempre puedo encontrar algo en el horóscopo que coincide con esa persona. Y esas personas que dicen que, bueno, pero yo consulté con un astrólogo y él me dijo cosas que son cosas tan íntimas, que son cosas que él de otra manera no pudo haber sabido. Ok. Un astrólogo famoso alemán con nombre de Kraft fue fusilado por los nazis porque desgraciadamente calculó un horóscopo para Himmler, que Himmler no le gustó mucho y ¡pum! Pero era bastante famoso en su época, Kraft. Después de su muerte, cuando la Gestapo examinó todos sus archivos, la Gestapo encontró que ese tipo empleó a detectives privados para investigar sus clientes. Y por eso tenía tanta información acerca de sus clientes, para emplear detectives privados. Esa información le habrá costado la vida. Exactamente. Bueno, acá lo que se usa es al que, si yo por ejemplo veo a usted, disculpe la comparación, Ajá.
ejemplo, usted que es astrólogo, y usted me pregunta, bueno, ya usted sabe algo sobre mí. Después, si yo lo recomiendo al señor Pablo Top, que usted ya sabe quizás de Pablo Top algunas cosas que yo le conté, entonces le puede hacer al señor un buen pronóstico, diagnóstico. Exactamente, exactamente. Pero la cuestión es que, lo que yo quiero decir es que personas pueden ir a un astrólogo y salir satisfechas con la consulta, pero no tiene nada que ver con astrología como un sistema, una disciplina. Y además, para mí, para esas personas sería mejor comprar un buen libro, tomar trago de vino, mirar televisión y también se van a sentir mejor. Omar Khayyam. Eso, Omar Khayyam. Bueno, entonces el día martes vamos a... Todos comprados menos escépticos. Es barato y hace bien. Está acá en venta que quiera comprar. 30.000 años.